paciente que tenemos aquí, está en la sala de medicina interna, y les daba los valores que tiene. O sea, primero le dije, bueno, es una foto que les envió Daniel, y estábamos revisando los resultados. Y empezando con, les decía, calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio y cloro. ¿De acuerdo? Y les decía yo que a lo que ustedes observaban que era lo que tenía alterado primero. La glucosa. No, pero estoy con electrolitos. ¿Por qué te fuiste a la glucosa? El sodio. El calcio. No, el calcio está normal. Es el fósforo. Está el fósforo alterado. Si ven ustedes, está muy alto. Tiene casi el doble de alto. Entonces, tiene el doble de alto. El fósforo lo está midiendo en la sangre como fosfatos. ¿Se acuerdan cómo estaba como fosfatos? PO4. O sea, el fósforo ahí en ese momento no está actuando solito como ion. Entonces, el fósforo está primero alto y después el que le sigue es el sodio. El sodio tiene 129, es decir, que tiene hiponatremia. Está abajo. Entonces, está abajo. Entonces, tiene hiponatremia. ¿Vale? Así a grandes rasgos. Después le dije, ¿sabes qué? Viene a una prueba que se dice prueba de perfil de funcionamiento hepático. Le dije, ¿saben qué? Ese no lo observen hasta la parte donde están las proteínas totales. Si ustedes observan en las proteínas totales tiene un valor de 6.2 y el valor de referencia que están poniendo ahí es de 4.5 a 8. Y para albúmina es de 3.2 y el valor de referencia es de 3.5 a 6. ¿Qué es lo que tiene? ¿Está empezando a retener líquido? Seguramente está presente. De hecho, si ustedes ven al paciente físicamente, presenta edema. El edema está a expensas de la disminución de albúmina directamente. Si ustedes le midieran la hemoglobina o si pudieran ver la hemoglobina, ¿cómo esperarían que esté? ¿Alta? Todo lo contrario. Acuérdense que si la albúmina que está producida exclusivamente en el hígado está disminuida, la función hepática debe estar disminuida. Entonces seguramente la albúmina, si ustedes ven la hemoglobina está baja. La hemoglobina es de 11.9. En un hombre debe de ser de 14 a 18. En un hombre. Este era un paciente del sexo masculino, o es un paciente de sexo masculino de 57 años de edad. ¿De acuerdo? Después de ahí nos pasamos hasta el otro valor que conocemos, que es la glucosa. La glucosa está ligeramente elevada, es de 191. Pero si ven el siguiente valor, que es urea, la urea está de 334. Para una persona sana debe de traer entre 10 y 20 de urea. Aquí el valor de referencia, bueno, está alto. Fíjense, aquí lo están poniendo de 10 a 50. El valor de referencia es de 10 a 40. Si empieza a traer datos o está elevado, significa que está presentando un síndrome urémico o la urea está elevada o una uremia, como ustedes quieran llamarle. El siguiente valor es creatinina, es de 7.1 y el valor de referencia es de 0.6 a 1.3. Si quieren palomear eso de la urea, la creatinina y el ácido úrico, ¿vale? Esos tres valores representan en mayor proporción el nitrógeno que está presente en la sangre. El ácido úrico también, si lo ven ustedes, está elevado. En un hombre sano el valor normal es de 4 a 6. Ok, no viene. Es de 4 a 6. Él trae de 10.1. Trae lo doble. ¿Qué significa esta parte con respecto a la nutrición? Que los valores de esos componentes nitrogenados también se les llama azuados. ¿Sale? Los componentes nitrogenados, como ¿cuáles son? Urea, creatinina y ácido úrico, también se les llama azuados. Con Z. Como pueden apreciar ustedes, están elevados. ¿Eso qué significa? ¿Qué creen que signifique?
Falla renal. Significa que están elevados esos valores y tiene problemas de excreción, como comenta su compañero. Entonces significa que seguramente está cursando o algo crónico de larga evolución, como una insuficiencia renal crónica, que es lo más probable. Como ven ustedes, es un proceso adaptativo de larga evolución. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de eso? Porque empiezan a disminuir las proteínas sanguíneas. ¿Cómo saben que disminuyeron? Con la proteína total y la albúmina. ¿Sale? Entonces eso se traduce a un padecimiento de larga evolución. Es una falla renal. En otras palabras, el paciente tiene insuficiencia renal crónica. Y si lo asocian a que la glucosa está ligeramente elevada, pues seguramente era diabético o es diabético. Es un paciente diabético de larga evolución que además está presentando edema, que tiene un desequilibrio hidroelectrolítico y está presentando una anemia crónica. Nada más El con los químico. valores que ustedes... Sí, Había comentado que cómo sabíamos que las proteínas sanguíneas habían disminuido. ¿Era por la disminución de la albúmina y de cuál? la proteína total, si ven ustedes, aunque tiene el valor de 6.2, está bajo. El valor debe estar cercano a 8. Y si ven ustedes, el valor de la albúmina es de 3.2, aunque refiere a 3.5, debe estar un poquito más alto. Recuerden que es un hombre. Los hombres normalmente tienen los valores más altos que las mujeres, sobre todo de albúmina y de hemoglobina. A lo mejor este paciente va cursando de forma inicial con insuficiencia renal, es decir, no debe tener mucho tiempo. ¿Por qué? Porque aún no están tan disminuidos la proporción de las proteínas con respecto a los asuados. ¿Cuáles eran los asuados? Urea, creatinina y ácido úrico. Ok, ¿de dónde vienen esos asuados? ¿O cómo se produjeron, mejor dicho? Por las proteínas. A ver, a ver, déjenme escucho a su compañera y les digo a ver si es cierto lo que dice o es algo incorrecto. ¿De dónde viene la producción aumentada de esos asuados? Su compañero dijo, ¿sabes qué? Está teniendo problemas renales. Y es cierto, no lo está excretando porque el riñón dejó de funcionar adecuadamente, pero ¿cómo se produjeron de una forma patológicamente elevados? ¿Cómo? Ok. Porque disminuyeron las proteínas sanguíneas. ¿Por qué qué? Disminuyeron las proteínas sanguíneas. Sí, en parte, pero miren, están comentando aquí, en parte tienen razón, dice, ¿sabes qué? Se está produciendo demasiado amoníaco, y es correcto, pero ¿de dónde viene la producción del amoníaco? El amoníaco viene de la parte de los aminoácidos. Recuerden que tienen un grupo amino y un grupo ácido. Ese grupo amino es el que del esqueleto carbonado le quitan el grupo amino para utilizar la parte del esqueleto carbonado para obtener energía, y el grupo amino es el que produce el amoníaco. O sea, conclusión, viene del catabolismo de aminoácidos. ¿Qué aminoácidos? Sobre todo este tipo de aminoácidos. Los aminoácidos normalmente no se pueden almacenar. Tienen que formar parte de la estructura. Esos aminoácidos vienen de las proteínas, o las proteínas, mejor dicho, están formados por aminoácidos. Al haber necesidad energética, los aminoácidos pierden ese grupo amino para utilizar el esqueleto carbonado y obtener energía. ¿Me regreso despacito? ¿Tiene que ver con la glutamina? Ahí va, otra vez. Los aminoácidos tienen el grupo amino y el resto es un esqueleto carbonado. Para obtener energía hay varias rutas, y una de ellas es la desaminación de aminoácidos.
el resto del esqueleto carbonado, de ahí se integra a ciclo de Krebs y obtenemos energía. Del grupo amino restante, lo tenemos que excretar. Recuerden que el amonio es tóxico. Entonces, este grupo amino que viene del catabolismo o la destrucción de aminoácidos tiene que ser sintetizado en otra cosa menos tóxica. La otra cosa menos tóxica es la urea. ¿Cómo se produjo todo esto? Se produjo por la destrucción de proteínas para poder utilizar energía. Y se produjo este grupo amino. El grupo amino fue sintetizado en el hígado y de ahí se produjo la urea. Y la urea pasa al sistema renal para ser excretada. ¿Qué ocurre si esta urea es producida de forma patológica? Es decir, ¿cómo? Recuerden que había varias formas de obtener energía. Una de ellas era la destrucción de proteínas y utilizar el esqueleto carbonado. La otra es los carbohidratos, principalmente glucosa. Y la otra principal es utilizar los ácidos grasos o lípidos. ¿Qué pasa en una persona donde no puedes utilizar la glucosa como fuente de energía? Utiliza las otras dos rutas. ¿Cuáles son las otras dos rutas? La ruta de utilizar ácidos grasos y utilizar proteínas. ¿Qué pasa si empiezas a utilizar demasiadas proteínas? Empiezas a destruir músculo. Ustedes han visto a las personas diabéticas que primero están gorditas de forma inicial y después se les empiezan a adelgazar los brazos y las piernas principalmente. Ese adelgazamiento de brazos y piernas se debe por la destrucción de proteínas. Y esta destrucción de proteínas te produce demasiado amonio. Un amonio de forma patológica. Pero el amonio, pues recuerden que tiene que ser sintetizado en algo menos patológico, menos agresivo. Y esto es urea. ¿Ok? La urea en su molécula tiene 2 nitrógenos. ¿Sí? ¿Oyeron eso? La urea en su estructura molecular tiene 2 nitrógenos. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué tiene aumento de urea sanguínea? Primero, porque hay un aumento en el catabolismo de proteínas. Ese aumento del catabolismo proteico se traduce físicamente en la disminución de la masa muscular. Esa masa muscular es destruida para sintetizar energía. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Porque aumenta la urea. La destrucción de la masa muscular, hay un aminoácido en la masa muscular que se llama creatina. Esa creatina se convierte en creatinina, la que ustedes pueden ver en su análisis. ¿Sí? La creatinina es proporcional a la masa muscular. Entonces, si aumenta la destrucción de la masa muscular, aumenta la concentración de creatinina sanguínea. Aunque esa creatinina no es, si el amonio es tóxico, la urea es menos tóxica, la creatinina es poco tóxica, muy poquito. Y esa afuera de los tejidos ya no sufre ninguna modificación, no cambia estructuralmente. Nico, Sí. Había mencionado que la creatinina es proporcional a la masa muscular. Es correcto. Así que si baja la masa muscular, baja la creatinina. No, si baja la masa muscular por destrucción de la masa muscular, aumenta la creatinina sanguínea, como en este caso.
Gracias. Entonces son inversamente proporcionales, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Por ejemplo, un bebé, si ustedes le miden la creatinina, va a tener una creatinina de 0.4 o 0.2. O sea, un recién nacido tiene poquita creatinina porque no tiene casi masa muscular y no la necesita de forma inicial. ¿Ok? Sí, ¿Sí? sí. Ajá. La creatina es la que te da la explosión muscular. Quiero decir, por ejemplo, no está mami. Sí, he tomado eso. Una Sí, pregunta. bueno, aquí comenta su compañero Dani que, por ejemplo, y es cierto que la creatina, la L-creatina, la utilizan como un suplemento alimenticio, sobre todo si se quieren poner como yo. Profesor, pero ¿no son distintas? Una es creatina y otra es L-carnitina. La L-carnitina es un transportador de un ácido graso, pero también venden la L-creatina. Y la creatina es la que según toman para aumentar masa muscular. Eso es correcto. Y la levocarnitina según era para reducir... La grasa. Ándale, sí. Sí. Pero dicen que estudios. Recuerda que como que doy clases de bioquímica. Buena pregunta. Sí, pero tú puedes preguntar, es correcto tu apreciación. La creatina es un aminoácido que está en el músculo. Se combina con fósforo y es el que produce la explosión muscular. Eso es para hacer fuerza y aumenta la masa muscular. La carnitina que comenta su compañero es un transportador de ácidos grasos, es para poder metabolizar más los ácidos grasos, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, nada más era una aclaración. Disculpe, químico. Sí. Dice que si están elevados estos componentes azuados, genera un problema de excreción para, valga la redundancia, excretar la urea, químico. Pues no solo la urea, también la creatinina, también el ácido úrico y cualquier compuesto de desecho. Y eso genera... O sea, cualquier producto tóxico, o sea, cualquier compuesto que sea de desecho, no se puede excretar correctamente porque falla la función renal. El hígado, el riñón no puede excretarlos porque aumentan tanto que no se da abasto, pues. Y entonces pierde la función renal, que es eso de la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es la falla de la función. Una falla de la función, en este caso, es la excreción, que excretan por todos los productos de desecho. ¿De acuerdo? ¿Y el ácido de dónde viene? ¿O cómo es? Ok. El ácido úrico viene del catabolismo de las bases púricas. ¿Ya lo vieron eso, las bases púricas con la doctora o todavía no? ¿Dónde están las bases púricas? Es correcto, dice Daniel que el ADN y es correcto. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa eso? Que al destruirse células, pues también se destruye ADN. Y al destruirse ADN y no se pueda reincorporar, pues empieza a producir más ácido úrico. Entonces, de lo que estamos hablando es de una enfermedad metabólica. ¿Por qué estamos hablando de una enfermedad metabólica? Porque se alteran, se rompe un equilibrio bioenergético y no se utiliza, por ejemplo, en este caso es el carbohidrato como fuente de energía. Por eso les decía, bueno, trae glucosa de 191. 191 no es tan alto, porque ya se controló, pero como las otras dos rutas para obtener energía, bueno, la otra ruta para obtener energía se vio afectada, pues utiliza las otras dos alternativamente. ¿Qué significa esto? Pues que ya se adaptó, pero en ese periodo de adaptación destruyó la función renal o se inactivó. Por eso tienen también tanto fosfato. ¿Sí ven ustedes que hay un aumento de fosfatos?
porque también hay destrucción de las células, y acuérdense que el ácido fosfórico pues, estaba en las células. Entonces, esas células de alguna forma son destruidas de forma progresiva y lenta y adaptativa. ¿Vale? Pregunta, ¿cómo creen que tenga, o si ustedes le midieran el pH, cómo creen que estaría el pH sanguíneo? Ácido. Estaría abajo, ¿no? A ver, acá comentan que algunos de ustedes dicen que ácido y ustedes dicen que qué. Sí, seguramente estaría ácido porque hay disminución de la función renal. Entonces, el mecanismo de compensación a nivel renal estaría No habría alterado. reabsorción, ¿verdad? ¿Perdón? ¿No habría la reabsorción? No, más bien la transformación de ese dióxido de carbono en bicarbonato, neón y eso, estaría disminuido y entonces aumentaría la concentración de protones. O sea que probablemente tenga una acidosis. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. De este caso en particular, pregunta. ¿Alguna pregunta? Esto que vimos, o esto que presenté en esta parte de la clase el día de hoy, es un caso clínico. ¿Qué es lo que quiero resaltar en él? Primero, el desequilibrio hidroelectrolítico, es decir, observen el patrón del comportamiento de los electrolitos. Después, les incluí una disminución en un estado nutricional del paciente, ya que la producción proteica está alterada. Químico, Sí, un desequilibrio electrolítico podría ocasionar el estado de coma. sí, y hasta la muerte. Y en este caso, este paciente, pues, está en riesgo de... De hecho, ¿qué crees que tiene EBC? Un evento vascular cerebral. Pero es correcto tu apreciación. Lo que dices tú es muy correcto. Ah, ok, gracias. Sí, Químico, acuérdense que tengo sí. una duda. ¿Perdón? Tengo una duda. ¿Qué dijo que pasaba cuando los azuados estaban elevados y la albúmina y las proteínas totales estaban bajas? ¿Cómo se llamaba esa combinación o qué pasaba? Yo lo que les comenté es que las proteínas están disminuidas, el estado nutricional del paciente está alterado. Si los azuados están elevados y las proteínas disminuidas, lo más segurito es que tuviera edema. Ah, ok. Muchas gracias. Sí. Doctor, yo también tengo una duda. Dime. Me había dicho hace rato que de los aminoácidos se dividían en un grupo amino y el esqueleto carbonado, y que el amino se excretaba a través de la urea, creo. Es correcto. Y que se usaba para la destrucción de proteínas y para obtener energía. ¿Y el esqueleto No. carbonado qué le pasaba? ¿O qué es lo que le No, pasaba? a ver, otra vez. Lo del esqueleto carbonado se va a varias rutas. Una de ellas es el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se integra para obtener energía el esqueleto carbonado de los aminoácidos. Ese grupo amino no puede ser excretado tal cual. Entonces es transportado. Si la reacción no ocurrió en el hígado, vamos a suponer como en este caso, que le disminuyó la masa muscular, ese grupo amino es transportado a través de la sangre por un aminoácido transportador. De hecho, solo hay dos, pero por un aminoácido transportador. Ese aminoácido transportador se llama ácido glutámico. El ácido glutámico se une al grupo amino y lo transporta al hígado. En el hígado, ese ácido glutámico suelta al grupo amino y ese grupo amino, por medio de un ciclo que se llama ciclo de la urea o ciclo de la ornitina citrulina, se forma la urea. Y la urea ya pasa al torrente sanguíneo y llega al riñón y es excretada. Ciclo de la urea o ciclo de la ornitina citrulina. ¿Sí?
Ahora, ¿en qué se convirtió el? Primero, cuando el ácido glutámico se une al grupo amino, se convierte en glutamina. Cuando la glutamina pierde el grupo amino, se convierte otra vez en ácido glutámico. ¿Sí? Entonces, cuando se convierte en ácido glutémico, se devuelve, pues se vuelve a convertir en un ácido transportador, ¿no? ¿Cómo dijo? Una amina Es correcto. transportadora. Y ese ácido transportador, pues se regresa otra vez, por decirlo de alguna forma, se regresa otra vez al músculo cardíaco. Digo, al músculo esquelético ok. para transportar otro grupo amino. Ok. Sí, está bien. Gracias. ¿Sí? Lo estoy esperando por si tienen duda, ¿eh? A ver. El ácido glutámico está... Va otra vez. El ácido glutámico está en músculo, se combina con un grupo amino, se transforma en glutamina. Esa glutamina es transportada en la sangre, llega al hígado. En el hígado la glutamina pierde el grupo amino. Este grupo amino se integra al ciclo de la urea y se produce urea. Y la urea sale por la orina. De la glutamina que quedaba, pues se transforma en ácido glutámico y es transportada otra vez a hígado. ¿Sale? Sí, está bien. Sí. Ok. Es grupo amino más esto. Es el esqueleto carbonado. O sea, del esqueleto, y el esqueleto carbonado es integrado dependiendo de la vía y dependiendo del grupo, pues del aminoácido, es integrado o transformado a energía en el ciclo de Krebs. Por eso cuando veamos ciclo de Krebs, pues ahí sí deben de poner más atención, porque como se integra varias rutas. Ok. Miren, por ahí tomaron unas fotos, les puse la estructura molecular de la urea. Como ustedes pueden ver, la urea es un transporte, este grupo transporta dos grupos amino. ¿Sale? A eso también se le conoce como boom. O sea, es un nitrógeno ureico del cuerpo. Por eso es boom. Boom de body, ureico. ¿Sale? Ok. ¿Dudas hasta aquí de este caso? Yo no de este caso químico, pero por ejemplo tengo un familiar que tiene, me imagino que hiperglucemia. Entonces maneja niveles de glucosa de creo que 280 y pues el doctor lo considera niveles de glucosa normal. ¿Es correcto? No, es incorrecto. Aunque sus niveles de glucosa para él es normal. Para él. Para una persona sana, no. Ok, así que si él... Pero ahí lo que está ocurriendo con él es que son cambios graduales que a lo mejor no los percibe, pero está afectando todo su sistema, todos los sistemas. Aunque esté progresiva. Con hiperglucemia, esos niveles de glucosa en sangre son anormales, ¿verdad? Es correcto. Si él trajera niveles de 120 a 180, para él ahí sería una forma adecuada, pero ¿sabes cómo podría saber si está bien su control metabólico de la glucosa? Midiéndole la hemoglobina glicada. Si ustedes le miden la glucosa unida a la hemoglobina, sabrían si tiene un control adecuado. Si tu paciente, o bueno, en este caso, si tu familiar está arriba de 8, significa que el porcentaje de unión está inadecuado y no tiene buen control metabólico. Y lo correcto es que cambien de médico. Ya ven que son bien buenos.
Entonces, la solución es tal vez checar sus niveles de hemoglobina, y si estos son altos, quiere decir que su sistema metabólico está fallando. Seguramente está fallando. No hay explicación. Mira, pero no es la hemoglobina, es hemoglobina glicosilada. Ahora que veamos lo de la glucosa, van a ver ustedes, o se van a dar cuenta que la glucosa es consumida 2/3 partes de ella por el sistema nervioso. O sea, casi toda se la come el sistema nervioso. Por eso cuando ustedes andan bajos de glucosa no entienden. No es cierto, andan a letargados. ¿Sí? Y una mínima proporción, una parte pequeña, lo demás, los únicos 2 tejidos que consumen exclusivamente glucosa son el sistema nervioso y los eritrocitos. No tienen otras rutas. ¿Le repito esa parte? Ok. Los 2 únicos tejidos que consumen exclusivamente glucosa son el sistema nervioso y el sistema sanguíneo. Pongan entre paréntesis los eritrocitos, los hematíes. Los hematíes ya que están en circulación no tienen otra ruta, no tienen otra vía de tener energía más que esa. Si la glucosa disminuye, los eritrocitos también se mueren. Por eso es muy fácil de saber si una persona está o tiene un control metabólico adecuado de la glucosa, midiéndole qué cantidad de hemoglobina está unida a la glucosa. A eso se le llama hemoglobina glucosilada o hemoglobina glicada, como quieran decirlo ustedes. Para la Asociación Americana de la Diabetes Oxalada, un valor de referencia arriba de 8, de 8 a 10 es un control adecuado. Mayor de 10 no hay control. Su paciente tiene que hacerse una revisión y ver qué otro tipo de hipoglucemiantes necesita. El valor de referencia es de 4 a 6 de una persona sana. Si trae más de 6, está normal. Para una persona diabética es de 6 a 8. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces si trae más de 10, obviamente tu paciente o ese paciente está muy descontrolado. Sí, pero si trae 10, pues ya es algo patológico, es algo grave. Lo máximo que yo he medido y que se mide, de hecho, es 14%. O sea, lo que les dije yo de 4 a 6, ese es en porcentaje, así se mide. Una pregunta, ¿cómo creen que tenga su glucosa este paciente, su hemoglobina glicada? El de este caso en particular. ¿Tú qué opinas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que traiga arriba de 8? No. No viene. No. No trae arriba de 8. ¿Por qué? Porque es algo crónico adaptativo. Este paciente ya es insulinodependiente. Le dan insulina. ¿Por qué? Porque ya tiene mucho tiempo de evolución. Estamos hablando de más de 5 años de ser diabético. ¿Qué pasa si no se controla adecuadamente el nivel y siempre mantiene los niveles muy altos, así como comenta su compañero del familiar? Lo que va a ocurrir es que van a empezar a fallar los sistemas, y empezando pues por el sistema hepático. Y el último sistema que cae, que es el más resistente, es el sistema renal. Pero ya cuando falla el sistema renal es que ya falló todo. ¿Sí? Algunos pacientes cuando tienen así, presentan encefalopatía, como lo comentaba su compañera hace rato, pues presentan desequilibrio hidroelectrolítico, y recuerden que si el sistema nervioso es el que más agua tiene, imagínense si el agua no está adecuadamente ahí, que está deshidratado el cerebro, ¿qué creen que va a ocurrir? Pues la función
se pierde la función o la función no es llevada de una forma adecuada. ¿Sale? Ok. Vamos a pasarnos a... continuamos con el siguiente tema. Ahorita lo que estaban viendo ahí en su pantalla, ¿sí lo ven ahí? Ok, fue lo último que vimos ayer, que fueron los principales componentes o principales iones extra e intracelular. Ok, yo les encargué que ustedes investigaran algo así, lo que era la disociación del agua. Ya ven que habíamos visto el valor del KW. El KW es 1 por 10 a la menos 14. Pero la referencia que hace es que la concentración de protones es igual a la concentración de iones hidroxilo. 5 grados centígrados y una atmósfera de presión. Entonces, por eso cada uno tendría la misma concentración. Y si multiplican la misma concentración, pues tendría que ser 1 por 10 a la 14. O sea, la concentración de iones hidroxilo es 1 por 10 a la menos 7. Y la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 7. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí o sí. ¿Okay? Entonces, hagan de cuenta que lo único que le sacan ahí es la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14 y es 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? ¿Lo están haciendo? ¡Qué bárbaros! Ah, ok. Entonces, sáquenle el logaritmo negativo a 1 por 10 a la menos 7. ¿Y cuánto es? No se preocupen, acá nuestra banderada nos va a decir. Si encuentra la calculadora. Es correcto. El valor es 7. Entonces, de ahí viene el pH del agua. El pH del agua es 7. ¿Qué significa? Que el agua a 25 grados centígrados se disocia muy poquito. O sea, 1 por 10 a la menos 7 es 0.000, 6 ceros y un 1. ¿Sí o sí? Acá dice, ay, ok. A ver, 5 minutos, saquen pues la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14, ¿cuánto es? ¿14? La raíz cuadrada. 1 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? ¿Ya lo sacaron en su calculadora? Es que... Ok. De ahí saquen el logaritmo negativo de 1 por 10 a la 7. A la menos 7. 7. Si eso lo traducen, ok, es 7. Si eso lo traducen en números, significa que hay de protones en una disociación, en este caso agua, es 0.601. Sí. O sea, ¿cómo se interpreta? Que hay muy poquitos, que se disocian muy poquito. Todo eso es esto. ¿Sí? Va otra vez. ¿Qué significa eso? Que la disociación del agua es muy pobre, que hay muy poquitos protones a 25 grados centígrados de agua. Lo que ven ustedes en la presentación es cómo se intercambian esos de 2 moléculas de agua, cómo comparten. Primero, uno pierde un electrolito, un electrón y queda con carga negativa, que es este. Y el otro se queda con un protón de más, por eso tiene carga positiva. Eso es con 2 moléculas. Si lo hiciéramos con una nada más, quedaría el ion hidroxilo con el protón, que es lo mismo que ven ustedes abajo. 2 moléculas de agua. Este es el protón y este es el ion hidroxilo. Esto háganlo constantemente y con un potenciómetro o un pHímetro, mídanlo y es esto. Como estos protones tienen la misma concentración de iones hidroxilo, de aquí nada más saquen la raíz cuadrada
y por eso 1 por 10 a la menos 14. Sacan el logaritmo negativo y es 7. ¿Qué significa? Que en el agua se disocia muy poquito. O sea, hay muy poquitos protones. Cuando el número de protones se acerca a 0, el pH de 0, significa que se está disociando más. Un ácido fuerte, ¿qué creen que tenga? ¿Un pH más cercano a 0 o más lejano? Un ácido fuerte. ¿Sería más cercano? Más cercano a 0. ¿Qué significa? Que en esa disociación acuosa del ácido hay mucha cantidad de protones. Porque el ácido se disocia completamente. Y para un ácido débil, como los que hemos visto del sistema de amortiguadores, pues se acerca lo más cercano a 7. O en este caso a nosotros, al pH fisiológico. ¿Cuál es el valor del pH fisiológico? ¿De 735 a 745? De 735 a 740. Ah. 735 a 740. ¿Sale? Entonces, entre más cercano sea la reacción a ese, significa que es mejor en el amortiguador. ¿De acuerdo? Ok. Normalmente todas las sustancias no están solitas. Tienen que asociarse a otra cosa, como en el caso del oxígeno. El oxígeno significa que se hizo la tarea de alguien. Sale. Significa que el oxígeno está unido a otra molécula de oxígeno. Por eso en esta representación ven ustedes que el oxígeno está como 2 O2. Significa que está unido con otra molécula. No va solo. ¿Por qué? Porque como el oxígeno es muy electronegativo, atrae a las cosas positivas. Qué raro, ¿verdad? Aunque debe ser al revés. Bueno, entonces, el oxígeno, ¿para qué lo requerimos nosotros metabólicamente? ¿De dónde viene este oxígeno? Viene de la reacción, viene de ser transportado por el sistema respiratorio que está unido, la hemoglobina está unida al oxígeno. Viene de afuera, principalmente. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, ¿cuántos pares de electrones tiene el oxígeno en su última capa? ¿Cuántos tiene? Sí. Dos. Que sí. Ok, entonces tiene 3 pares de electrones, es decir, tiene 6 electrones en su última capa. ¿Sí oyeron? ¿Se escucharon? Sí. Ah, ok. Me voy a poner la pizarra. Hay pausa, chicos, para que descansen. ¿Sí sirve ese conector? Sí, aquellos también, los que están a tu mano. Ok, ya ese ya lo copiaron o ya lo tienen en la presentación. Yo les recomiendo que lo pongan en su libreta para que sigan la reacción. ¿Ya se está descargando? No, pero para que no vaya. Eso mero. Ok, entonces quiero que hagan la siguiente imagen en su libreta. Pongan un oxígeno con sus 6 electrones. Pónganles puntitos. Y ponen el otro oxígeno
con sus 6 electrones. Ahorita sus compañeros les pueden mandar la imagen, ¿sale? Lo estoy haciendo en el pizarrón. A eso se le llama oxígeno singlete o single. ¿Oyeron? Sí, ¿sí nos escuchan? ¿Puede repetirlo, por favor? Ok. Pongan un oxígeno con sus 6 electrones. A un ladito pónganle el otro oxígeno con sus otros 6 electrones. A eso se llama oxígeno singlete. Como lo que están viendo ustedes ahí en la pantalla. Después, pongan una reacción reversible. Una reacción reversible es una que tiene una flecha hacia un lado y otra hacia otro. Ok, pongan ustedes que en la siguiente imagen pongan un oxígeno con 4 pares de electrones. Y ponen un electrón del lado derecho y del lado izquierdo de cada oxígeno. Ahorita les mandan la imagen para que vean ustedes cómo están. Y pongan que están compartiendo un par. Ya les mandamos fotos. Les estamos enviando las fotos para que vayan siguiendo lo que vamos haciendo. Ok. Después, a esta imagen o esta asociación se llama, este es el estado estable. Pausa. Pausa, ahorita me voy a regresar otra vez, ¿sale? Ok. Perdón. Les pedí primero que pusieran un oxígeno con sus 6 pares de electrones. Después, a un lado, les pedí que pusieran otro oxígeno con sus otros 6 pares de electrones. A eso se le llama singlete. Les puse, o les estoy diciendo que hagan una reacción reversible, en el cual primero ponen un oxígeno que está compartiendo un par de electrones con el otro oxígeno. Y tiene un electrón a cada lado, uno a su lado derecho y otro a su lado izquierdo. Si ustedes lo cuentan, tiene los 6 electrones. Sí, nada más que uno de ellos está siendo compartido. Nada más eliminamos que aquí fuera un doble. No, este lo quitas de aquí, lo pones acá. Pasamos por acá. Sí. Ese estado, este es el estado más estable del oxígeno. Ok. Después hay una reacción irreversible. O sea, nada más va hacia la derecha la reacción. ¿Ya te parece? En la primera reacción irreversible, un electrón de un oxígeno pasa al otro. O sea que un oxígeno de ellos queda con mayor carga y otro queda con carga negativa.
¿Más o menos? Este es el negativo. Es correcto. A eso se le llama radical anión superóxido. ¿Sí? Ok. Ahí lo que pasa es que este electrón pasa a este. Y este quedó como carga negativa. ¿Vale? Okay. Y No todo sé qué- ese conjunto es el que es el radical anión. Están unidos todavía, pero cada molécula tiene distintos electrones, porque los se están compartiendo. Estos siempre se están moviendo, pero los electrones siempre tienden a estar en pares. Ah, ok. O sea, en el mismo nivel energético. Entonces, como ese estaba solito, por eso se vino para acá, para estar en O al pares. revés, pudo haber pasado al revés. Y ya quedó uno de ellos con carga negativa. Por eso se llama radical anión. Al estar así, ok, no sé si oyeron esa parte. Ahorita les manda la imagen en esta. Ay, ¿cómo se llama? Melita. Ahorita le manda la imagen, Melissa, para que a ver si me pueden ir siguiendo. Este es un primer radical, o sea, ya aquí ya este oxígeno, bueno, esta combinación de oxígenos ya se formó un radical en ellos. ¿Qué les estoy diciendo básicamente? Que los electrones tienden a estar en pares. Al estar en pares siempre se están moviendo. No piensen que esto es una reacción estable, siempre se están moviendo, siempre, siempre. ¿Qué es lo que quieren o qué es lo que buscan todos los compuestos o todos esos elementos químicos en la naturaleza? Es ser lo más estable posible. En esa estabilidad, pues se forman los distintos componentes que ustedes van a poder ir observando, o sea, todos aquellos radicales libres. Ese oxígeno, al estar en par y tener una molécula de ellos, tener una carga negativa, puede aceptar una carga positiva. Recuerden que se están formando constantemente ácidos. Los ácidos se están disociando y están formando sus bases y están formando sus protones. Al quedar ese oxígeno con carga negativa, se va a unir a un hidrógeno. Y este se une con este. Ok. En la siguiente imagen se ve que hay un protón. En esa solución hay un protón. Este protón que no tiene carga se va a unir con el que tiene un electrón de más. Eso es correcto. Y este compuesto se va a llamar radical hidroxiperoxilo. Esta reacción sí es reversible. Esta reacción es reversible. O sea, pasa de aquí, otro tipo de... Este radical hidroxiperoxilo es reversible. Puede perder o puede ceder el protón.
El protón del hidrógeno. El protón es el hidrógeno. Acuérdense que el protón significa que solamente es de ese núcleo nada más es una molécula. Es un protón. No tiene electrolitos, no tiene electrones. Electrones en superficie, porque ya los vio. Es una oxidita. Ok. Del radical anión superóxido, F, se puede combinar con hidrógenos y dar el siguiente compuesto. ¿Me podría volver a pasar la contraseña? No. Es que me piden que quieren ver como quieren ver el pizarrón como en directo, no en fotos. Pero para voltear la computadora no se va a poder enfocar. Ahorita, espérame, yo te lo paso. Ok. A ver, ¿qué es la contraseña? He hackeado Zoom. No, siempre pasa con es la primera reunión que haces. Creo que sí, en ese encuentro. Siempre pasa. Te regalan uno para que quieras ser primero. A ver. Sí. Sí.